Me quedan no sé cuántas paradas, por eso aquí nadie para y todos estos raperos se pensaban que no daba la talla y lo pasa, chavales. Ya lo sé, ha llovido. Ha llovido muchísimo, de hecho, no un poquito, ha llovido bastante. Bueno, bromas aparte, han pasado unos 4 meses desde el último capítulo que subimos de Historia Escoria y bueno, pues quería comentaros que hice un parón por motivos laborales y personales, pero bueno, volvemos a la carga, tenía muchas ganas de hacerlo, al final quise volver en mayo, pero ya dije, buah, ya me espero después de verano, quise volver en septiembre, no ha sido posible y bueno, pues finalmente hemos vuelto ya para noviembre, no pasa nada, vamos a seguir, nosotros vamos a seguir aquí siempre, independientemente de que de vez en cuando haya algún paroncillo. Bueno, pues poco más, no me quiero enrollar mucho, la verdad. Deciros que hoy os traigo un capitulazo sobre la guerra de los aliados, un conflicto bélico que enfrentó a los ciudadanos de origen romano con sus aliados itálicos que vivían en la propia península itálica. Y bueno, pues yo creo que es un conflicto muy interesante, llevaba tiempo queriéndolo traer y también quiero que lo entendamos como una extensión de esos capítulos que hemos grabado aquí para el podcast de conflicto patricio plebeyo, los Graco y el tema de Mario, ¿no? La estrella del rock romana, creo que se llamaba el capítulo. Así que quiero que lo veáis como una extensión de esos. Y de hecho este capítulo no pone fin a esa extensión o a esa saga, ¿no?, de conflictos internos de Roma, de política interior romana, sino que seguiremos con ello. No sé si será el siguiente o dentro de 2 o 3, pero bueno, seguiremos. Bien, explicado el capítulo, también no quería lanzarlo sin deciros que para esta nueva temporada de Historia Escoria que inauguramos hoy, voy a tratar de sacar capítulo semanal, iremos intercalando pues capítulo de historia pura con algún invitado, alguna tertulia. También tengo interés en invitar a algunos escritores y bueno, y gente un poquito del mundillo para hablar sobre algunos temas concretos y demás. Si tenéis alguna sugerencia podéis dejarla en los comentarios. Y también deciros, pues como siempre, que si os mola lo que hago y cómo lo hago, ya sabéis que podéis apoyarme suscribiéndoos a los canales en YouTube, Spotify, iVoox, donde sea que me estéis escuchando, dándole a los likes o también incluso directamente apoyando en iVoox, ¿no? Desde 1,49€ al mes creo que podéis apoyar y que eso además os da acceso, chavales, a los capítulos que son exclusivos para fans, que por cierto seguiré sacando, yo creo que con una periodicidad de 1 al mes o así, para aquellos que apoyáis el canal, que sois unos poquitos, pues podáis tener un contenido un poquito más exclusivo, ¿no?, de historia. Y poco más, chavales, no me enrollo más. Vamos con ello. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Y como siempre solíamos hacer, vamos primero un poco a comentar el esquema de cómo hemos organizado este capitulazo sobre la guerra de los aliados. Y nada, pues en primer lugar comentar un poco la bibliografía que más he consultado para elaborar este capítulo, ¿no? Que básicamente me he basado en el manual que siempre cito, ¿no?, el de Historia de Roma de Roldán Herbás, de la editorial Salamanca, que como siempre os digo, muy recomendado para todos aquellos y aquellas que quieran, digamos, echar un vistazo más apropiado a Roma, pero no demasiado profundo, ¿no? Quizás sería un poco la descripción perfecta de este manual. Bueno, una vez citada la bibliografía, que ya la he hecho, así que este apartado lo dejamos fuera, vamos a pasar a las causas del estallido del conflicto, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de 2 causas más importantes que hacen que este conflicto se vaya de madre, ¿no?, y acabe estallando. Luego, una vez que entendamos las causas y digamos el proceso por el cual se llega a un conflicto armado, ¿no?, hablaremos de la guerra en sí misma, ¿no?, del desarrollo de la guerra, cómo se va expandiendo esa rebelión y bueno, y finalmente pues la solución política, ¿no?, cómo acaba el conflicto, qué solución política sobrevuela ese fin del conflicto y por último pues un apartado de conclusiones final, como siempre hacemos, ¿no?, en el que recordaremos los puntos más importantes de este capítulo, ¿no? Bueno, pues vamos principalmente como decía, vamos a ese apartado de causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que estalle el conflicto? Bueno, pues fundamentalmente hay 2. Por un lado estaría el problema de los aliados itálicos y por otro lado, pues el problema asiático, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poquito en cada una de estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos explicar qué relación tienen esos aliados itálicos con el estallido de este conflicto? Bueno, pues no solo relación, son realmente los protagonistas, ¿no? Porque al final la guerra de los aliados hasta el momento no la hemos definido, si no me equivoco, y básicamente la guerra de los socios, la guerra de los aliados romana, fue un conflicto armado entre la etnia romana y los aliados itálicos que vivían en territorio de la República Romana, pero que no eran, digamos, de raza romana, ¿no?, étnicamente romanos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tras la época de los Graco, el problema aliado, pues digamos que es cuando explota.
¿Qué es el problema aliado? ¿A qué nos referimos con el problema aliado? Bueno, pues los aliados itálicos, nos vamos a referir a ellos como los itálicos o los aliados simplemente, o los aliados itálicos, a partir del año 90 a.C., sobre todo, comienzan a hacer muy evidentes sus ansias de adquirir la ciudadanía romana, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que muchas veces hablamos de Roma en esta época, la República Romana, ¿no? De siglo I a.C., siglo II, hablamos de Roma como un ente centralizado, unido, homogéneo y realmente nada más lejos de la realidad, ¿no? Roma era una nación, o vamos a decir una cultura, gobernada desde Roma, desde un senado, ¿no? Con unos cónsules, con unos cargos, unas magistraturas muy claras, pero que a pesar de esa centralización del poder que se hacía a través del senado y de los cónsules, ¿no? También es cierto que los habitantes que vivían en Roma pues eran muy diversos. Había etruscos, umbros, samnitas, yo qué sé, de todo tipo, ¿no? Romanos, etcétera, etcétera. Y evidentemente, bueno, digo evidentemente, quizás no sea la palabra adecuada, ¿no? Pero vamos a decir coherentemente con los tiempos en los que se vivía en Roma, pues los ciudadanos romanos tenían una prioridad política, social y de privilegios respecto al resto de habitantes que vivían bajo la República Romana. De hecho, estos aliados itálicos no tenían la ciudadanía romana al mismo nivel que los romanos, no podían todavía acceder a los mismos cargos públicos, a las mismas magistraturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de los años 90, pues estos aliados itálicos toman conciencia, ¿no? De alguna forma, de clase en este sentido, y se dan cuenta de que la única forma de ser iguales a los romanos, pues pasaba por adquirir la misma ciudadanía que ellos, ¿no? Además, esto era algo que interesaba tanto a las capas sociales altas y bajas de esos aliados itálicos por diversas causas. En el caso de los más ricos, por ejemplo, pues esas élites aliadas itálicas, obviamente, como os podréis imaginar, eran hombres de negocios y poder, digamos, llegar a manejar los intríngulis políticos del Estado romano, pues podía hacerles influir positivamente en sus negocios y por lo tanto en sus excedentes y en sus propios beneficios, ¿no? Entonces digamos que la parte rica de esos itálicos no romanos querían adquirir la ciudadanía para poder enriquecerse, ¿no? Aún más. Y en el caso de las clases más bajas itálicas, pues también era realmente muy importante adquirir la ciudadanía porque les aportaba muchas ventajas, como por ejemplo la milicia, ¿no? Poder digamos, acceder a la misma milicia que accedían los romanos, lo cual implicaba, por ejemplo, poder acceder al reparto del botín, a la concesión o a la concesión de tierras por licenciamiento. Uno de los rasgos más importantes o que se usaba más de cebo para adquirir militantes en las huestes de las legiones, ¿no? Una de las causas por las que los ciudadanos romanos se alistaban en las legiones, sin ninguna duda, era por esas promesas de concesión de tierras una vez se licenciasen, ¿no? No solo en el campo de la milicia, digamos que había un interés itálico de esas clases bajas, sino que también en lo civil, pues evidentemente una vez que accediesen a la ciudadanía romana quedaban liberados de muchísimos impuestos que solo pagaban habitantes de la República Romana no romanos, ¿no? Entonces, una vez que se quitasen ese yugo fiscal de encima, pues evidentemente, obviamente, mejor dicho, pues iban a vivir mucho mejor, ¿no? A nivel económico. Claro, todas estas pretensiones de ciudadanía, ¿cómo las vive, ¿no? El pueblo romano? Bueno, pues la clase más dirigente política, es decir, la más vinculada con el Senado, pues no quería haber aumentado el número de representantes ni de coña, ¿no? Ni por asomo en la Asamblea Popular, sobre todo por miedo al descontrol, ¿no? Ahora tenían muy controladito quién entraba y dejaba de entrar en la Asamblea, quién tenía influencia y quién dejaba de tenerla en la Asamblea, y si, digamos, incluíamos de repente pues cientos o miles de habitantes nuevos que adquirían la ciudadanía y que por lo tanto adquirían también el derecho político de participar en esas asambleas, pues esa clase dirigente política senatorial perdía un control muy importante, ¿no? de estos órganos de gobierno. Por otra parte, la clase ecuestre, que es esa clase nobiliaria romana, pero que no está vinculada al mundo político, es decir, los ricos, ¿no? Los ricos alejados de la clase política, pues temían también, por otro lado, pues la feroz competencia comercial que estos aliados itálicos podían ejercer sobre su propia clase, ¿no? Sobre la clase ecuestre. Ahora ellos pensad que son los ricos de Roma, étnicamente romanos, no participan de la vida política, se dedican evidentemente pues a los negocios, ¿no?
claro, no tienen nadie que les haga sombra o con una competencia igualitaria porque el hecho de ser ciudadanos romanos les daba unos privilegios, por ejemplo, no pagar impuestos, etcétera, etcétera, que hacían que sus productos fuesen mucho más competitivos, ¿no? En el mercado. Entonces, al final, era un monopolio de la etnia romana. Entonces, a estos les interesa a los que menos, ¿no? Que igualarse, digamos, con esos aliados itálicos. Y es que realmente tampoco interesaba a la plebe urbana y rural romana. En este caso no tanto por motivos económicos, sino porque simple y llanamente pues, no estaban dispuestos a compartir los privilegios que ellos creían debían ser exclusivos de los romanos, ¿no? Así llegamos al año aproximadamente 95 a.C., en el que empieza a darse un gran problema con la emigración de itálicos hacia Roma, ¿no? Empieza a haber un gran flujo migratorio de esos pueblos itálicos hacia la ciudad de Roma o alrededores de Roma, ¿no? Además, se da un fenómeno muy interesante que fue un fenómeno de, digamos, nacionalizaciones romanas de itálicos pudientes de forma fraudulenta, no de forma legal, no a través del Senado, ¿no? O de los cónsules. Y aprovechando el tema de los cónsules, aquí tenemos que nombrar a dos de ellos, Publio Licinio Craso y Quinto Mucio, que con la Lex Licinia Murcia van a excluir de la ciudadanía romana a todos los itálicos que habían conseguido fraudulentamente esa ciudadanía, ¿no? Que comentábamos antes. Se creaba además, para vigilar esto aún más, pues un tribunal especial que tenía como objeto solo exclusivamente investigar este cometido, ¿no? Es decir, investigar a aquellas poblaciones itálicas o a aquellos itálicos pudientes, porque hay que incidir o destacar que aquellos aliados itálicos que consiguieron la ciudadanía de forma fraudulenta en esos flujos migratorios, pues en la mayoría de los casos fueron gente pudiente, obviamente, que lo consiguió a través de los sobornos, de pagos, etcétera, ¿no? Pues este tribunal tenía como único objetivo investigar este tipo de casos, ¿no? La Lex de estos cónsules, aunque efectivamente, como decíamos, pues responde a una necesidad real de ese momento, llega en un momento en el que, como estábamos comentando anteriormente, pues es un momento muy tensionado, ¿no? Muy tensionado, en el que esos aliados, esos pueblos itálicos, pues empezaban a hacer cada vez más evidentes y más materiales esas pretensiones de ciudadanía, ¿no? De tal forma que todos los ingredientes para que se generase un caldo insurrecto, ¿no? o un caldo rebelde, pues estaban cociendo a fuego lento y empezaban ya a dejar un aroma muy importante en el caldo, ¿no? Y finalmente, pues como os podéis imaginar, esto acabará estallando. Vamos a ir viendo poco a poco cómo ocurre, pero aquí vais viendo, o vais escuchando, mejor dicho, cómo todo este caldo, ¿no? de rebeldía de los pueblos itálicos contra la etnia romana y demás, pues empieza poco a poco a generarse, ¿no? Habíamos hablado, por lo tanto, del problema de los aliados, que acabamos de comentar bastante, pero también habíamos comentado que existía un problema en Asia. ¿Qué es esto del problema en Asia? Bueno, pues para centrarnos, para comprender esta segunda causa, que también empuja a que este conflicto, la guerra de los aliados, acabe estallando, hay que ubicarnos en el antiguo reino de Pérgamo. ¿Qué era el antiguo reino de Pérgamo? Bueno, pues digamos, una nueva nación muy rica y con una fuente de recursos económicos muy amplia, que realmente pues empezaba a ser muy atractiva, ¿no? Evidentemente para el Estado romano, sobre todo para el tema de hacer negocios, etcétera, etcétera. Pero claro, no era solo atractiva o sea, esta nación de Pérgamo no es solo atractiva, obviamente, para los hombres de negocios romanos, sino que también para los itálicos, ¿no? Aquí vemos de nuevo un punto de fricción entre ellos. De tal forma que se va a mandar a los publicani, los recaudadores de impuestos, y van a llevar a cabo unas políticas de extorsión y corrupción en este tipo de provincias que van a, digamos, barrer la capacidad económica de estos hombres de negocios itálicos o provincianos que estaban también yéndose a la zona de Pérgamo para poder aprovechar, pues, la potencia económica que este reino empezaba a exponer, ¿no? Los senadores se ven completamente incapaces de poder poner freno a esta situación y tranquilizar un poco los humos, y finalmente toda la situación pues acaba comprometiendo mucho la estabilidad de la provincia de Pérgamo, ¿no? Bueno, de la provincia en general, no de Pérgamo, que es el reino, que está en la provincia, ¿no? Finalmente, el procónsul Quinto Murcio Escévola es enviado por el Senado a la zona junto al legado Rutilio Rufo. Ojo con este nombre, Rutilio Rufo, porque va a dar que hablar.
Este último además se le envía, digamos, como consejero del procónsul porque era experto en jurisprudencia. Una vez reorganizada la administración, el procónsul vuelve a Roma y el que se queda al cargo de la provincia es Rufo, este que os comentaba. ¿Qué pasa con Rutilio Rufo? Bueno, pues este lleva a cabo una obra legal que chocaba directamente contra los intereses de los publicani y hombres de negocio que operaban en Asia. Una vez que vuelve a Roma, de hecho, es llevado a los tribunales en el año 92 a.C., a los tribunales de Repetundis, perdón, que siempre lo pronuncio mal, bajo la acusación de extorsión a pues los provincianos, ¿no? A los itálicos que vivían en estas provincias. De hecho, finalmente es incluso condenado al exilio, lo cual acaba demostrando un desvergonzado partidismo de estos tribunales, puesto que realmente no hubo juicio, prácticamente fue condenado antes de entrar, ¿no? Y esto pues hacía ver claramente que el poder judicial de Roma estaba realmente muy influido por los equites, ¿no? Por la clase ecuestre, la cual no quería ni ver, ¿no? A Rutilio Rufo, sobre todo después de haber llevado a cabo esa obra legal que chocaba contra los publicani, ¿no? Bien, llegados a este punto, tenemos dos bandos al respecto, ¿no? Una parte de la aristocracia y sobre todo de la familia de los Metelos, que quiere que estos tribunales de Repetundis que comentábamos antes sean controlados por el Senado. Y por otro lado tenemos otra parte que no, que quiere que sigan siendo organizados o gestionados por la parte ecuestre, ¿no? De la sociedad romana. Es muy importante además que tengamos en cuenta que este debate, ¿no? Sobre quién debe gestionar o monopolizar los tribunales de Repetundis ocurre o puede darse por el episodio, ¿no? En el que es condenado al exilio Rutilio Rufo, ya que todo el mundo entiende que esto ha sido realmente no ha sido una decisión judicial sino política, ¿no? Y entonces se ve claramente como esos tribunales no tienen la independencia judicial que deberían tener, ¿no? Entonces se abre ese debate, ¿no? En el que yo decía que la familia de los Metelo y los senadores están por la labor de cambiar el control de los tribunales, que están bajo influencia ecuestre totalmente, para que pasase a control senatorial, ¿no? ¿Cómo van a intentar conseguir esto? Bueno, pues para ello os voy a presentar a otro personaje que era Livio Druso, el cual en el año 91 a.C. comienza su magistratura, que era la de tribuno, ¿no? Tribunado de la plebe, vamos. ¿Cuál es su programa? Bueno, pues lleva a cabo un programa demagógico muy importante, que era una forma de disfrazar unos intereses reaccionarios reales con el objetivo de ganarse el apoyo del pueblo y poder así llevar a cabo ese cambio de titularidad de esos tribunales de Repetundis de la clase ecuestre a la clase más senatorial, ¿no? Para ello lleva a cabo una obra legal muy importante donde destacan algunas leyes que voy a comentar, como por ejemplo la Lex Frumentaria Agraria, que llevó a cabo una distribución de trigo para los habitantes de la Roma urbana y repartos de tierra para los habitantes de la zona más rural. Llevó también la ley de reforma de ámbito judicial, la Lex Judiciaria, que directamente pues propone dar el control de los tribunales de Repetundis al Senado. Como veis, no se anda con mucho rodeo el Livio Druso, ¿no? No es que hiciesen ahí una estratagema para que al final acabase en manos del Senado, sino que directamente con esta lex se cambia la titularidad de los tribunales de Repetundis de la clase ecuestre a la clase senatorial, que era lo que, como os decía, se había abierto en ese debate después de haber exiliado al pobre Rufo, ¿no? Todas sus reformas de este Livio Druso pues van a encontrar fuertes reticencias, sobre todo en la propia clase ecuestre, evidentemente, o de los equites, pero también van a encontrar en la clase más nobilitas en general, ¿no? Y finalmente este pobre Druso pues lo que va a tener que hacer para llevar a cabo su objetivo final es radicalizar aún más su postura para contar con el apoyo suficiente y para ello va a dar un paso que le va a salir muy caro, que es llegar incluso a proponer la ciudadanía a los aliados itálicos. Como veis, estamos constantemente dando vueltas alrededor del problema, del núcleo del problema, que es los aliados itálicos y sus aspiraciones de ciudadanía, ¿no? ¿Cuál era su objetivo real? Bueno, pues poner de su parte a todas las clases más populares de Roma para que apoyasen su obra legal y también al Senado, ¿no? Que al final no nos olvidemos que es su objetivo real, ¿no? Y que lleva a cabo un programa, como decíamos al principio, muy demagógico, simplemente con ese objetivo, ¿no? De poner de su lado a la mayor parte de la plebe, ¿no? Para esas votaciones en asambleas y demás.
Pero cuando la propuesta de extender la ciudadanía al resto de aliados itálicos es conocida o se da a conocer por el resto de la gente, pues incluso la oligarquía más moderada que la apoyaba, pues deja de apoyar a Livio Druso, ¿no? Porque a todos les parece que esta estrategia de radicalizarse, ¿no? En favor de la demagogia, pues ha ido demasiado lejos, porque realmente nadie quiere extender esa ciudadanía, ¿no? Así que finalmente se lleva a cabo una coalición de fuerzas políticas antidruso o antidrusianas que van a llegar incluso a invalidar las leyes alegando que habían sido propuestas en bloque, lo que se conocía como Lex Satura, ¿no? Que esto venía a decir que al haber propuesto demasiadas leyes a la vez, pues se quedaban anuladas o algo así, ¿no? Se conocía como Lex Satura este procedimiento de anulación. Finalmente, unos pocos días después, el pobre Livio Druso es encontrado muerto en el umbral de su casa a manos de un desconocido asesino, ¿no? Lo cual nos dice varias cosas. Una, que los romanos son unos cabrones, es decir, que cuando algo gusta y no deja de gustar, pues machete y a otra cosa. Y otra es que realmente pues la obra de Livio Druso había escocido realmente, ¿no? Y por eso se llega incluso a cuestiones de sangre, ¿no? Para poder acabar con su influencia. Bien. Este es el contexto que tenemos antes de que estalle el conflicto literalmente, ¿no? O sea, antes de que entremos ya en guerra, ya no solo en guerra dialéctica o política, sino en conflicto, ¿no? Bélico. ¿Cómo se llega a ese punto? Bueno, una vez muerto Livio Druso, los aliados itálicos entienden que esto supone el fin de sus esperanzas sobre la ciudadanía y esto hace que aumente aún más la tensión, ¿no? Lo cual acaba desencadenando pues en el conflicto bélico. El pretor romano Quinto Servilio lleva a cabo además una acción muy estúpida, en mi opinión, que es ir a provocar mucho a los habitantes itálicos de Asculum con una serie de leyes, ¿no? Con el pobre Druso recién muerto, que era el único magistrado romano que había hecho algo interesante, ¿no? por extender esa ciudadanía, y finalmente esta provocación de Servilio a través de una obra legal que restringe aún más la ciudadanía a los itálicos, pues este Servilio acaba siendo asesinado y de hecho se lleva a cabo una matanza de todos los ciudadanos de origen romano de la ciudad de Asculum. Este acontecimiento sería un poquito ya la guinda del pastel, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay un pastel ahí hecho que tiene mucho que ver pues, con ese problema del reino de Pérgamo de Asia que habíamos comentado, con esas aspiraciones itálicas y finalmente pues este episodio de la ciudad de Asculum en la que mueren un montón de ciudadanos romanos a manos de aliados itálicos por esas provocaciones de Servilio, pues acaban haciendo que estalle, ¿no? Y finalmente el Senado pues hace responsable de estas atrocidades a la comunidad itálica de la ciudad, lo cual es cierto, y exige una compensación económica que realmente es impagable, ¿no? Un poco a sabiendas para poder declarar la guerra con cierta legitimidad. Obviamente la ciudad de Asculum y sus aliados itálicos se niegan a pagar esa proporción porque es impagable y pues estalla la guerra. El Senado declara de forma oficial la guerra a esos aliados itálicos una vez que estos no han accedido a asumir su castigo económico, ¿no? Por haber hecho esa matanza. Bueno, bien, estalla la guerra, pero realmente ¿qué partes, ¿no? de Italia entran en conflicto? Bueno, pues tenemos que decir primero que oscos, umbros, etruscos, latinos y las colonias del sur de Roma van a permanecer fieles a Roma, o sea que no todos los habitantes itálicos de Roma, de la República Romana, se van a posicionar en contra de Roma. De hecho, fueron los menos. El núcleo de la insurrección tenía que ver más con las regiones montañosas de la Italia central y meridional y sobre todo la etnia llamada Sabelia. Los enemigos, además, hay que comprender que se organizan en dos frentes, ¿vale? Un frente septentrional llamado Marso, en el área central peninsular, y un frente más meridional en el sur llamado Samnita. Por tanto, tenemos dos frentes, el frente Marso y el frente Samnita. Los insurgentes van a usar como cuartel general la ciudad de Corfinium, que cambió su nombre por el de Italia. Lo cual hay que verlo con ojos de persona curiosa, ¿no? Porque aquí vemos un primer momento, ¿no? De, digamos, el nombre de Italia, ¿no? Para referirse a una confederación heterogénea respecto a la etnia, pero de ciudadanos que habitan en esa península, ¿no? Es interesante de cara a entender cómo ha podido llegar a llamarse Italia, el país que fue gobernado por Roma mucho tiempo, ¿no? Bueno, además de utilizar Corfinium como cuartel general y de pasar a llamar esa ciudad Italia,
por esa alianza de los itálicos que comentaba y qué relación puede llegar a tener eso, ¿no? Con el futuro de esa nación, hasta hoy en día incluso, pues también van a generar instituciones propias que van a copiar de Roma. De hecho, si investigáis un poquito vais a ver cómo esa sublevación pues cuenta con 2 cónsules, 12 pretores, un senado, copia realmente la administración y la burocracia romana en su protopaís o protonación, ¿no? Que se ha rebelado en contra de la República Romana. Los 2 cónsules rebeldes itálicos pues van a comandar cada uno de los frentes, es decir, uno el frente Marso, que va a estar dirigido por Quinto Popedio, Silon, y el frente Samnita va a estar llevado a cabo por el cónsul Cayo Papio Mutilo. Y además, incluso, un detalle muy interesante es que van a acuñar su propia moneda con un símbolo de una vaca corneando a una loba. ¿Por qué? Bueno, la vaca era un poco el símbolo de los pueblos itálicos y la loba, como todos sabréis, pues es el símbolo de Roma. Entonces, un poco como la vaca, ¿no? Venciendo a la loba, ¿no? Es decir, la alianza de los pueblos itálicos venciendo a la República Romana, ¿no? Y es muy interesante verlas, las podéis encontrar muy fácil por internet, digitalizadas, y las podéis echar un ojo si os interesa. La verdad es que están guays. Bien, ok, ha estallado la rebelión, ha estallado la revolución, como lo queramos llamar, el conflicto está, la guerra de los aliados, aquí la tenemos, pero realmente ¿qué potencial tenían los itálicos y si era comparable al de Roma? Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Y tenemos que hablar de que los aliados, pues, es una paradoja realmente lo que hacen, porque realmente ellos se rebelan contra algo para destruirlo, pero es algo que la rebelión estalla porque ansían pertenecer a ello, ¿no? Es un poco la paradoja de querer destruir donde ansías integrarte, realmente, ¿no? Esto quiero decirlo porque me llamó la atención leyéndolo, ¿no? Y respecto a las fuerzas militares, pues se cuentan un poco según las fuentes y otros investigadores que he consultado, como Roldán Herbás, hablan de que podrían haber llegado a acumular unos 100.000 hombres, ¿no? Organizados en legiones también, igual que Roma. Hay que tener en cuenta además que estos aliados itálicos han apoyado a Roma en todos sus conflictos bélicos, que tienen una experiencia militar, de tácticas romanas, de armamento romano, se saben organizar en manípulos, en legiones, con el mismo organigrama, han participado en las guerras púnicas, en las guerras, y en otras guerras que ha desempeñado Italia, como las pírricas, que ha desempeñado Roma, perdón, en Italia, como las pírricas, por ejemplo, ¿no? Entonces son ciudadanos que tienen una experiencia histórica en conflictos bélicos, en tácticas de guerras y en armamentos romanos, y que encima han llegado a acumular 100.000 hombres. Por lo tanto, es un poco algo que podría llegar a considerarse incluso una guerra civil, ¿no? Respecto a Roma, no se halla en desventaja, ni mucho menos. Lo primero que hay que decir es que está rodeada de comunidades fieles, como hemos comentado anteriormente, ¿vale? Como esos umbros, oscos, etruscos, latinos, etcétera, y que sus recursos pues son ligeramente, pero ligeramente superiores a los aliados, ¿vale? Un poquito. Llegan a acumular incluso, se habla de unas 14 legiones, apoyadas además por auxiliares, por tropas auxiliari de Hispania, Galia y África sobre todo, organizadas en 2 ejércitos, ¿vale? Todo esto, o sea, toda esta analgama de soldados y demás se van a organizar en 2 ejércitos, uno para el frente Marso y otro para el frente Samnita, comandados por Rutilio Lupo y Lucio Julio César. No penséis que se refiere a Julio César, al Julio César mítico, vamos, no es este, ¿vale? Es otro que participó en este conflicto. ¿Cómo se desarrolla la guerra? Bueno, las operaciones comienzan en el año 90 a.C. y en un primer momento, en ambos frentes, Roma es derrotada. En un primer momento. En el frente Marso, de hecho, acaba siendo muerto Lupo y, el propio campo de batalla, de hecho, y finalmente Mario, nuestro Mario, de otros capítulos que hemos hecho, asume el liderazgo romano y este sí consigue mantener el control de la zona para Roma. Por otro lado, Pompeyo Estrabón, padre del Pompeyo Magno, el del Triunvirato, consigue llegar hasta Asculum e incluso sitiarla, ¿vale? Una vez que Mario toma el control. En el frente samnita, por su lado, el cónsul Julio César no consigue evitar que otras zonas se adhieran a la rebelión, que era un poco su objetivo, y además los etruscos y umbros amenazan con unirse a los sublevados, ya que empiezan a ver que estos pues tienen un primer momento de victoria, ¿no? Entonces, pues están un poco ahí como arrimándose al sol que más calienta, ¿no? Bien. Hay que decir que es importante porque el siguiente capítulo, uno de los siguientes capítulos que vamos a hacer es de Sila y pues quiero presentarlo e introducirlo aquí. Hay que decir que en este momento el legado que va con este Julio César es Sila, ¿vale?
Entonces que lo sepamos porque sí le vamos a dedicar un par de capítulos y que sepáis que aquí es el primer momento importante de su vida político-militar, ¿vale? Este conflicto, la guerra de los aliados, ¿no? Finalmente, ambos frentes están un poco estancados. Ha habido victorias muy importantes para los aliados itálicos, también alguna para Roma, y poco a poco, pues, debido a estos resultados negativos, el Senado empieza a darse cuenta de que la única solución posible, pues, es un diálogo y una solución política. Así que van a decidir aceptar algunas de las demandas de los sublevados, y en el año 90 a.C. el cónsul Julio César lleva a cabo la Lex Julia, ¿no?, que extiende la ciudadanía romana a aquellos itálicos que aún no se hubiesen levantado en armas contra Roma. Solo un año más tarde se lleva a cabo la Lex Plautia, que extiende la ciudadanía romana a todos los itálicos que tuvieran residencia permanente en Italia. Y finalmente la Lex Pompeya, en este caso diseñada y ejecutada por Pompeyo Estrabón, que va a otorgar el escalón previo a la ciudadanía romana, el que se conocía como el jus lati o el derecho latino, a las comunidades de la Galia Cisalpina. Es decir, Roma y el Senado se dan cuenta de que por las armas le va a costar mucho sacrificio y deciden pues llegar a un acuerdo con esas comunidades itálicas. ¿De qué acuerdo estamos hablando? Pues se extiende la ciudadanía romana un poquito más. Es cierto que no se extiende de forma generalizada para todos los habitantes de Italia, porque al final lo que se hace es decir, ok, se la vamos a dar a todos aquellos que no hayan entrado en guerra contra Roma, y por ejemplo a los umbros, a todos estos, a los que hemos comentado antes, ¿no?, etruscos y demás, y además se la vamos a dar a todos aquellos que tengan residencia permanente en Italia. Eso ocurre un año más tarde porque la Lex Julia, pues no terminó de calar del todo, ¿no? Y además se da un pasito más, y es que el Pompeyo Estrabón, pues incluso digamos que sube el estatus social y cívico de los ciudadanos de la Galia Cisalpina. A estos no les está otorgando la ciudadanía ni mucho menos, pero sí que les está incluyendo dentro del espectro del derecho latino, ¿no?, que es un espectro ya importante. No llega al grado de ser ciudadano romano, pero está cerca, ¿no? Y bueno, pues con esto se pondría fin al conflicto de forma política y llegaríamos a la parte final del capítulo, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este conflicto que os he resumido y que os he traído hoy, ¿no? Bueno, pues que la guerra de los aliados al final pues supuso una igualación jurídica de los habitantes de Italia. Por lo tanto, es una guerra poco enseñada, poco leída, con poca fama, pero que realmente es muy importante y muy trascendente para la historia de Roma, pues, como os digo, supone la igualación en derechos de una buena parte de los habitantes de Roma, ¿no?, que hasta ese momento pues vivían en una situación de desventaja política y fiscal, sobre todo. Además, también hay que destacar que las comunidades itálicas, una vez que acaba este conflicto, van a abandonar sus sistemas ancestrales de organización para adaptarse completamente al modo de vida romano, ¿no? Ahora van a pasar de ser, pues, zonas tribales a ser municipios romanos de pleno derecho. Entonces se va a perder esa heterogeneidad que era tan característica en estos momentos de la República Romana. ¿Qué problema deja esta guerra? Porque hemos hablado ahora de dos soluciones importantes, ¿no?, o de dos cosas más positivas, ¿no?, la extensión de la ciudadanía y el tema de acabar con la heterogeneidad, ¿no? Pero ¿qué problema deja latente? Bueno, pues el problema realmente está solucionado en el contexto teórico, pero en la práctica aún había problemas muy importantes. Los municipios, pues, no tenían la posibilidad real o práctica de participar de la tarea política del Estado, ¿no?, que al final seguía quedando restringida a ciudadanos romanos residentes en Roma o que vivían muy cerca de Roma, básicamente a la plebs urbana. Es decir, ¿se había extendido la ciudadanía a los habitantes de Italia? Sí. Las personas que vivían en Nápoli, o sea, la plebe urbana de Nápoli o de Nápoles o de otras ciudades más del sur o más lejanas a Roma, ¿acudían a las asambleas de Roma? Pues no, por una pura falta de logística. Entonces, en la teoría, a nivel constitucional, por decirlo así, en la teoría estaría bien dicho, pues sí, hay una igualdad de derechos, ¿no?, de acceso a la vida política, etcétera, etcétera, pero en la práctica, en la realidad, al final, los habitantes de Roma y los que viven cerca de Roma son los que van a acceder a los puestos de poder y los que van a poder manosear, ¿no?, el poder político. Por lo tanto, se sigue centralizando, ¿no?, el poder y los privilegios que vienen denegados de ese poder o otorgados por ese poder, pues, en la ciudad de Roma y alrededores. Así que esta falta de adecuación entre derechos de ciudadanos y posibilidad de ejercerlos, sumado
algunas estrategias políticas senatoriales para un poquito guarrillas, la verdad, para reducir la influencia itálica en las asambleas romanas, va a acabar convirtiendo esta guerra de los aliados en una guerra civil, ¿no? Porque vais a ver cómo en el siguiente capítulo que sacaremos, bueno, no sé si en el siguiente dentro de un par, continuaremos hablando de este conflicto que, como os estoy comentando ahora al final, no queda resuelto ni mucho menos, y ya no vamos a hablar de una guerra contra los aliados o una guerra de Roma y los aliados o de los socios, sino de una guerra civil, porque como ahora todos son ciudadanos romanos, pues se van a pegar romanos con romanos, independientemente de su origen étnico, ¿no? Y bueno, chavales, pues con esto acabamos el capitulazo. Veis que bueno, es el primero después del parón y pues bueno, va a ser un poquito más corto porque necesito ir cogiendo un poquito de ruido y de forma. Pero bueno, si os ha molado, pues ya sabéis que podéis apoyarme y que la mejor forma de hacerlo, pues es recomendarme para que más gente nos escuche. Y además, pues podéis apoyarme en el botón ahí de apoyar de iVoox o bueno, suscribiéndoos a los canales y demás. Y poco más que deciros. Nos vemos dentro de una semanita. Vamos a intentar sacar capítulo semanal. Y poco más, chavales, que vaya bien la semanita y nos vemos. Chao, chao. Si tú me ves, nigga, picture me rolling, nigga, picture me rolling. A que vivo rápido, me quieren parar, pero no van a alcanzarme. No van a alcanzarme. No pueden superarme. No pueden superarme. Y ahora que vivo rápido, me quieren parar.